¿Estás listo? ¡Vamos! Ningún invento ha cambiado al mundo, tanto como el avión. Pero la historia de su creación es una de rivalidad intensa entre dos hermanos llamados Wright. Las personas no creerán que podemos volar a menos que se lo mostremos. Y el temerario llamado Glenn Curtis, Que gane el mejor avión. quien fue valiente para enfrentarlos. Mañana volaremos de nuevo. Una competencia amarga, Es una trampa. impulsada por el peligro y marcada por la tragedia. Cambiará para siempre la forma en que vemos al mundo. Aviones, hermanos Wright versus Curtis. Mentes brillantes. Compañía de bicicletas Wright. Prueba esta. Wilbur Wright, de 32 años de edad, y su hermano menor, Orville, llevaban vidas tranquilas y pasan su tiempo reparando y diseñando bicicletas. Gracias. Tenga buen día. Adiós. Los dos hermanos siempre han tenido mentes ingeniosas. Entre los dos hermanos, era un equipo fantástico, porque Wilbur tenía ideas extraordinarias y Orville podía construir casi cualquier cosa, así que tienes una parte que concibe la idea y otra que la realiza. Para Wilbur, las bicicletas no son suficiente. Los genios, en cierto modo, son gente ordinaria. Se ven ordinarios, tienen problemas ordinarios como todo el mundo. Pero lo que los separa es que tienen una visión. Este objetivo tremendamente imposible. Algo que es inalcanzable, pero se dicen a sí mismos, eso es lo que haré. Haré lo imposible. ¿Qué es lo que ves? No lo sé. Balance. Mientras que algunos innovadores ya han logrado levantar una aeronave del suelo, aún nadie ha sido capaz de controlarla. Wilbur vio que las aves desplazaban los extremos de sus alas con el fin de girar. Lo que Wilbur identificó, y que nadie más lo hizo, fue que una aeronave, para ser estable, tenía que ser inherentemente inestable. Fue el avance más significativo que dio pie al vuelo con motor controlado. La teoría de Wilbur es simple. Si logra girar las alas de un avión durante el vuelo, será capaz de mantener el control. Llegará a ser conocido como torsión del ala. A todo el mundo le gusta decir la ciencia hizo esto. La ciencia son las personas. Usan el proceso de la ciencia para hacer una observación. Elaboran una hipótesis de por qué sucede, luego lo prueban y lo comparan con lo que creyeron que sucedería. Ese proceso ha cambiado al mundo. Experimentar con una cometa es una cosa, pero para llevar a una persona al aire tendrá que arriesgar su vida. Así que su diseño tiene que ser impecable. Durante los siguientes 3 años, Wilbur y Orville dirigen su atención a la construcción de planeadores de tamaño real. Las alas son la clave.
Wilbur se dio cuenta que necesitaba volar en el viento. Dicen que ningún pájaro vuela en la calma, y ellos buscaban un lugar que fuera arenoso, de manera que si aterrizaban no fueran a matarse. Wilbur sobrevive al accidente. Pero si los hermanos Wright quieren ser los primeros en llevar a cabo un vuelo tripulado, tendrán que reconsiderar su diseño y rápido. Después de todo, la carrera por ser el primero en el aire apenas comienza. A 800 kilómetros de distancia, Muy bien, William. Comienza con el lado enroscado del tubo. otra mente innovadora trabaja. Prueba los límites del motor de combustión interna recientemente introducido. El metal se tuerce. Un diseñador de motocicleta sociable llamado Glenn Curtis. Glenn Curtis era, al igual que los hermanos Wright, tenía un taller de bicicletas. Tenía mucha experiencia con los motores y se convirtió, sin lugar a dudas, en uno de los diseñadores de motores más talentosos que trabajaba en los Estados Unidos en ese momento. Desde 1901, Curtis se ha hecho famoso en la construcción de motocicletas equipadas con sus motores potentes. Pero la carrera del joven amante de la adrenalina está a punto de cambiar para siempre. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a usted. Después de gastar $1000, los hermanos Wright regresan a la playa a probar su diseño nuevo, el Wright Flyer. Para obtener más control, no solo mejoraron su sistema de timón. Orville y Wilbur instalaron un motor de 4 cilindros y 12 caballos de fuerza. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright hacen lo imposible. Logran el primer vuelo tripulado, controlado y a motor. En el cuarto intento del día, Wilbur viaja a la cifra récord de 260 metros y se mantiene en el aire durante 59 segundos.
Los hermanos Wright no fueron los primeros en construir planeadores. Fueron los primeros en ponerlo todo junto. Necesitas un motor y un sistema de control para que no te estrelles y te mates. Eso es lo que hicieron los hermanos Wright. Lo pusieron todo junto. Los hermanos Wright dejan Kitty Hawk después de haber hecho historia. Wilbur, ¿por qué no dejar que el mundo lo sepa? Si esto se sabe, alguien lo comprará. Como Rockefeller o Edison. ¿No quieres conocer a Edison? Podemos ser él. Si lo hacemos bien. Solo espera a tener la patente. Los hermanos Wright registraron una patente que les daría el monopolio no solo de la torsión de las alas, sino de cualquier cosa que alterara los márgenes de las alas durante el vuelo. Es como si Bill Gates obtuviera la patente de cualquier software para computadoras. No podrías hacer eso ahora, pero podías hacerlo entonces. Mientras los hermanos Wright esperan su patente, las noticias de su vuelo exitoso comienzan a propagarse. Y no pasa mucho tiempo antes de que algunos de los hombres más ambiciosos del país traten de sacar provecho del éxito de los hermanos Wright. Glenn Curtis les envía una carta a los Wright en la que les ofrece mejorar su aeronave mediante el suministro de sus motores con tecnología de última generación. Menos de una semana después de la oferta de Curtis, la patente de los Wright es aprobada. Al ser dueños de los derechos del vuelo a motor, Wilbur y Orville ahora pueden evitar legalmente que algún competidor futuro construya aviones. A pesar de que necesitan un motor sólido, rechazan la oferta de Curtis. Y al hacerlo, crean a su rival más grande hasta la fecha. Mentes brillantes. En diciembre de 1903, después de poner en riesgo la vida y la integridad física, Orville Wright ejecuta el primer vuelo tripulado, controlado y a motor, asegurando el lugar de los hermanos Wright en la historia aeronáutica. Y aunque poseen la patente de su diseño, su éxito solo les crea competencia. Manténlo en su lugar dándole una vuelta. Y con esta palanca, en dirección opuesta a ti, incluyendo al temerario e ingeniero de motores, Glenn Curtis. Experimento aéreo nuevo. Curtis acaba de ser reclutado para formar parte de un grupo de ingenieros e innovadores liderados por el inventor de fama mundial, Alexander Graham Bell, con el fin de construir su propio conjunto de planos para una aeronave. Y están convencidos que el motor de Curtis es la clave para el vuelo propulsado. Pero con la patente de los hermanos Wright en vigor, necesitan elaborar un diseño completamente diferente. En lugar de la torsión del ala, Curtis se enfoca en un método diferente de estabilización: alerones. Palabra francesa que significa ala pequeña. Un alerón es un panel movible sujeto al ala de un avión. Al mover los paneles hacia arriba y hacia abajo, el avión puede mantener la estabilidad. Es una tecnología que aún se utiliza hoy en día. Curtis y su equipo construyen un avión equipado con alerones y uno de sus motores poderosos de 40 caballos de fuerza. Lo llaman el Jumbo. Y escogen a su diseñador más intrépido para volarlo. esa hélice será hueca mañana. Seremos el doble de rápidos.
Ahora, todo lo que necesitan es una oportunidad para mostrarle al mundo que su diseño es mejor que el de los Wright. Y su oportunidad llega. Concurso para aeronautas. Cuando se anuncia un concurso de aviación. El concurso científico estadounidense probablemente iba a ser la primera vez donde las personas que estaban interesadas en la aviación se reunirían para ver volar a un avión. Wilbur y Orville son invitados a unirse a la competencia para invalidar a Curtis. Es una trampa. Un truco barato para hacernos volar frente a las cámaras. Las personas nos llaman mentirosos. Falsos. No me importa. Los hermanos Wright eran muy reservados. Creían que todos infringían su patente y no iban a participar en nada con un puñado de infractores de patentes. Pero los Wright rechazaron la invitación y dejan que Curtis vuele sin ninguna oposición. A solo un día del concurso, Glenn Curtis lleva a su Junebug a una prueba final. ¿Estás listo? Vamos ya. Mentes brillantes. Un día antes de que Glenn Curtis haga su primer vuelo en público, el avión recientemente diseñado, Junebug, se estrella. Sorprendentemente, Curtis escapa solo con unos rasguños. ¿Estás bien? ¿Los alerones estaban muy ajustados? No, abrí el acelerador muy Lo rápido. llevaremos de vuelta al taller. Creo que podemos... No, señor. Mañana volamos de nuevo. Pero, Glenn... Mañana volamos de nuevo. Muchas de las personas del equipo de Curtis estaban listos para retrasarse, pero como era de esperarse, Curtis no tenía miedo. Con su reputación en juego, Curtis presiona a su equipo hasta el límite para reparar el avión dañado a tiempo para la exhibición. Hacer algo nuevo y tener mucho éxito espectacular, eso usualmente viene con mucho riesgo. Para triunfar espectacularmente, tienes que estar dispuesto a fracasar espectacularmente. Por la mañana, el Junebug está reparado y listo para su debut.
Glenn Curtis está a punto de tomar el riesgo más grande de su carrera al intentar hacer un vuelo público en un avión que se estrelló al aterrizar un día antes. Curtis vuela casi 1,5 kilómetros. Es difícil imaginar cuán dramático debe haber sido para las personas. Realmente fue un espectáculo asombroso. Las personas literalmente lloraban, gritaban. Abrió un horizonte completamente nuevo, en cierto modo, porque esto que pensabas que era imposible ahora sucede frente a tus ojos. Las noticias del vuelo de casi 2 minutos de Curtis se propagan como el fuego. En un día, Curtis hizo más para promover la aviación que los hermanos Wright. Con su triunfo, el señor Curtis ahora puede reclamar el título de el primero en volar. Si ellos vuelan, nos robarán. Wilbur, las personas no creerán que podemos volar a menos que les mostremos. Ahora, después de haber sido eclipsados por Glenn Curtis en el campo en el que fueron pioneros, los hermanos Wright contraatacan con fuerza. Su misión: un contrato de $25,000 con uno de los clientes más codiciados de la aviación, el Ejército de los Estados Unidos. La presión debe haber sido inmensa para Orville en ese momento. Había mucho en riesgo. La idea de demostrarle esto al gobierno de los Estados Unidos no solo era algo grande. Invirtieron todo lo que tenían. En el transcurso de una semana, Orville completa una serie de demostraciones exitosas. Y el 9 de septiembre de 1908, Orville vuela durante 62 minutos seguidos y aplasta el récord del vuelo sostenido. Y para colmo, su mayor rival, Glenn Curtis, es testigo de todo. Utilizan el mismo motor que hace 4 años. Mis motos son más rápidas. Curtis es invitado al evento por su buen amigo, el teniente Tom Selfridge. Tom Selfridge era el militar de rango más alto con un conocimiento profundo del campo emergente de la aviación. Él era la persona perfecta para enviar a esta demostración para verificar si esto podría ser algo viable para el ejército. Para Orville, la única manera de obtener el contrato es ganándose al teniente Selfridge. Con 12 vuelos de prueba exitosos en su cuenta, Orville es acompañado por Selfridge para la primera demostración oficial. ¿Listo?
La demostración para el ejército de los Estados Unidos termina en desastre. Orville apenas sobrevive, pero el teniente Tom Selfridge muere y se convierte en la primera persona en morir en un accidente aéreo. El avión subió y evidentemente una hélice estaba rota, y Orville hizo todo lo posible por enderezarlo, y el avión se estrelló. Y Orville se quebró un fémur y se rompió las costillas, y permaneció con dolor el resto de su vida, y Selfridge murió. Fue un episodio públicamente trágico. Para Glenn Curtis, la competencia contra los hermanos Wright se vuelve personal. Mentes brillantes. El intento de los hermanos Wright de asegurarse un contrato militar codiciado termina en catástrofe. El teniente del ejército Tom Selfridge está muerto. Avión de los Wright mata a Selfridge. La tragedia llega a los titulares de todo el país. Orville se recluye por 7 meses para recuperarse de sus heridas, pero está decidido a no dejar que el accidente empañe su nombre. Un festival grande. En Nueva York. Mostrar el modelo A. En 1909 hubo un festival enorme en Nueva York, y una de las cosas más importantes serían una exhibición de vuelo. Wilbur voló sobre el Hudson ida y vuelta hacia donde ahora se encuentra el puente Washington. Ese fue el vuelo público más importante frente a civiles en los Estados Unidos hasta la fecha. 90% de las personas que estaban ahí nunca antes vieron un avión. Hablamos de un grupo de espectadores que veían algo que pensaban que era imposible. Fue un día enorme para Wilbur. Uno de los muchos espectadores es Glenn Curtis. Quita ese panel, ponle un parche. Revísala 1 vez, 2 veces, 3 veces, ¿sí? A trabajar. Hola, Wilbur. Buen vuelo. Gracias, señor Curtis. ¿Sabes que comencé con bicicletas? Tú y yo tenemos mucho más en común de lo que piensas. Nuestros aviones lo tienen. Ambos sabemos dónde el futuro está. ¿En dónde? Cooperación. Podemos hacer una fortuna. Buena suerte. Tom Selfridge. El mejor amigo que un hombre podría tener. Con mal ojo para los motores. Que el mejor avión gane. La batalla épica por el dominio de los cielos toma un giro inesperado. Es nuestra opinión que, moralmente, el mundo le debe el uso casi universal de nuestro sistema de estabilización de alas. Completamente a nosotros. Los hermanos Wright pusieron una demanda contra Glenn Curtis, afirmando que cualquier avión que Curtis construyó le debe su diseño.
y por lo tanto una considerable regalía a ellos. La demanda por patente de los Wright sofocó la aviación estadounidense, porque sacó a los Wright del juego e hizo que Curtiss gastara una gran suma de tiempo defendiéndose de la demanda. Curtiss y los hermanos Wright eran las 3 personas más talentosas en la aviación estadounidense, y ellos, en gran medida, estuvieron envueltos en asuntos legales y no en asuntos de aviación. Justo cuando Curtiss está a punto de perderlo todo, recibe la visita de un hombre que podría cambiarlo todo. Henry Ford. Mentes brillantes. Los hermanos Wright acorralaron a Glenn Curtiss en una brutal demanda por patentes, lo que llevó a su rival al borde de la bancarrota. Una tarde trascendental, todo cambia. Curtiss recibe la visita del legendario fabricante de autos Henry Ford. Ford pasó 8 años peleando sus propias batallas legales contra un hombre que afirma es dueño de la patente del automóvil. Una demanda que hizo que la industria automovilística se estancara. Pero Ford sale victorioso y es uno de los fabricantes de autos más exitosos del país. Quiero apoyar tus reclamos de patente. Enérgicamente. ¿Por qué? Quiero construir aviones. Quiero competir contra los hermanos Wright y no esperar a sus abogados. ¿Y quiere que yo pelee sus batallas por usted? Mi equipo legal está a su disposición. Henry Ford le ofrece a Curtiss una estrategia para evadir la demanda de los Wright. Cuando uno demanda, se demanda por infringir un aspecto específico del producto de otra persona. Entonces, uno hace pequeños cambios a su producto y después uno produce eso y hace que ellos tengan que volver a demandar. ¿La perderás? Sí es posible que la pierdas, pero la puedes extender perpetuamente. Ford le dio a Curtiss una manera de usar las demandas por patente para su provecho al alterar constantemente sus planos. Curtiss revisa diseños anteriores que hicieron avanzar el campo de la aviación. Es el pionero del hidroavión naval y simula bombardeos aéreos, algo que cambia para siempre la aviación militar. Hay un motivo por el cual recordamos a Glenn Curtiss. Él es el primero en volar de una ciudad a otra. Es el primero en involucrarse en hacer que un avión despegue de lo que ahora llamamos un portaaviones. Literalmente vemos docenas de innovaciones claves del avión que todavía vemos en los aviones de hoy en día. Con cada hito que Curtiss coloca, los Wright se ven más consumidos en batallas legales y gastan una fortuna. Y peor aún, pasan menos tiempo haciendo innovaciones propias. Wilbur se rehúsa a entrar al taller. El caso de patentes lo involucró de tal manera que no fue agradable para él. Y él deseaba haber pasado más tiempo innovando.
Pero recuerden, cuando proteges algo que has desarrollado, se vuelve un poco contra ti tratando de crear algo nuevo, porque es como admitir tácitamente que el invento viejo no era tan novedoso. La obsesión por aplastar a Glenn Curtis le pasa factura a la salud de Wilbur. En abril de 1912, contrae fiebre tifoidea. Y Wilbur Wright muere a la edad de 45 años. Wilbur llevaba 2 años casi sin parar en demandas por patentes. Y, por desgracia para los hermanos Wright, les costó el negocio y probablemente le costó la vida a Wilbur. Cuando Wilbur muere, algo se apagó en Orville. Wilbur no solo era un científico brillante, él también tenía la motivación. Orville definitivamente se encerró en sí mismo. Para Orville, hay un hombre responsable de la muerte de su hermano. Glenn Curtis. Mentes brillantes. La muerte temprana de Wilbur Wright devasta a Orville. Perdió a su socio de negocios y a su hermano. Pero justo cuando parece que las cosas no pueden ser peores, el destino le da a Orville Wright el milagro que tanto esperaba. El 13 de enero de 1914, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos anuncia un fallo que crea jurisprudencia. Declara a los hermanos Wright como pioneros en el arte práctico de volar. Ahora, por cada avión que se haga en Estados Unidos, Orville podrá cobrar a sus competidores una regalía del 20%. Pero hay un hombre a quien rehúsa autorizar sus diseños. El hombre a quien culpa por llevar a su hermano a una muerte temprana, Glenn Curtis. En el caso de Glenn Curtis, los hermanos Wright lo llevaron 2 veces a la bancarrota. Él creaba todo tipo de innovaciones. Sus aviones tenían muchas características que todavía tenemos en los aviones de hoy en día, pero no las podía mercadear debido al fuerte derecho de monopolio de los hermanos Wright. Sin embargo, justo cuando Curtis toca fondo, en julio de 1914, empieza la Primera Guerra Mundial. Es el conflicto militar más grande que el mundo haya visto. Y por primera vez en la historia, la guerra no solo se peleará en tierra, se peleará en los cielos. Entre los años de 1914 y 1918, Alemania construye casi 50.000 aviones. Pero debido a la patente de los hermanos Wright, la industria de la aviación en los Estados Unidos está paralizada. Y no es rival para los avances alemanes. Los Wright, después del Flyer original, crearon una serie de Flyers, el modelo A, modelo B, modelo C. Básicamente todos eran el mismo avión con cambios muy pequeños. Podían construir muy buenos aviones, no me malentiendan, pero la tecnología de los Wright ya era obsoleta. Cuando los Estados Unidos entran a la guerra en 1917, el gobierno no tiene más opción que intervenir y resolver la disputa por patentes de una vez por todas. El esfuerzo de guerra demanda sacrificio. Cada una de sus empresas recibirá una regalía del 1% 1% en todos los aviones que se construyan en los Estados Unidos.
El gobierno obliga a la compañía Wright a que comparta sus patentes con otros fabricantes, incluyendo a Glenn Curtiss. Curtiss queda libre para construir y vender sus aviones y obtener beneficio financiero. Sus años de experimentos e innovaciones rinden frutos. Vende la impresionante cantidad de 7,000 de sus Jenny, aviones de combate de diseño reciente para el esfuerzo de guerra vencedor. Literalmente de la noche a la mañana, Glenn Curtiss tiene tantos pedidos que se convierte en el mayor fabricante de aviones de los Estados Unidos. Después de la guerra, Curtiss continúa prosperando. Y para 1920 ya ganó $32 millones, el equivalente a más de $300 millones en la actualidad. Los Wright pudieron inventar el avión, pero Glenn Curtiss lo convirtió en una industria. Pero para Orville Wright, su carrera como aviador terminó. Orville se retira del negocio de la aviación y se queda observando el avance del avión desde afuera. La competencia entre los Wright y Curtiss fue una batalla entre dos titanes para lograr algo que nunca antes se logró. Quizá la mayor de las ironías es que la compañía Wright, mucho después de que Orville ya no estaba, y la compañía Curtiss, después de que Curtiss ya no estaba, se fusionaron. Y la nueva empresa se llamó Curtiss-Wright. Y Curtiss-Wright siga con nosotros hoy en día. Es una empresa enorme que fabrica equipo o componentes para aviación. Este programa incluyó dramatizaciones inspiradas en la historia. Algunos eventos se cambiaron con fines dramáticos.